Buenos días, hoy día vamos a presentar el caso San Vicente, del grupo número 1. Como integrantes Toledo Quispe Chayán Zeus, mi persona Guamini Sánchez Alex, Rivera Conde Luis Samira y Rodríguez Meña Jonathan Joyce. Empezamos con el caso. Los alimentos Nakamura, ¿no? Los valores que se utilizaron. En este caso el IGB que es el 18%, impuestos a la renta que es el 29.5%, 30% de por sí, y la duración del proyecto que son 5 años como tal, ¿no? Y asimismo vemos la inversión inicial, donde tenemos un valor de venta que fue de 2.5 millones y a la vez vemos su IGB que sería 396.610.17 soles y el valor de venta llegaría a ser de 2.203.389.83 soles. Y a su vez vemos el valor de las máquinas de línea de empaque de 1.3 millones y el terreno, ¿no? De 1 millón. Y también la construcción, que vendría a ser una inversión inicial de 2.5 millones, con su IGB de 3.81 millones, 355.93 y un valor de venta de 2.118.64 millones, con una capital de trabajo de 350.000 y un total de 6.972.033,90 soles. Y en inversión tenemos un total de 7.750.000 soles. Y a la vez vamos a lo que es la estructura de la deuda, donde tenemos un monto total de 5 millones de soles y un peso del porcentaje del 100%, ¿no? Donde tenemos que el total de deuda de patrimonio es de 7.750.000 menos 5 millones, que nos daría un total de 2.750.000. Como vemos, el 2.750.000 vendría a ser el patrimonio. Ahora en la hoja de préstamo, que tenemos 190.000 soles, con una tasa efectiva anual en un año del 9.8% y en una tasa efectiva semestral del 4.79%. Y a la vez una TEA de entre 2 y 3 años de 9.2% y una tasa efectiva semestral entre 2 y 3 de 4.50%. Y asimismo vemos la cuota financiera del préstamo, donde tenemos un periodo de 6 semestres y un saldo inicial de 190.000 soles, donde vemos que en los 3 primeros semestres no hay un aumento tanto del interés como de cuota, por ende su gracia es normal. En el cuarto y quinto y sexto mes consecutivamente sí vemos un aumento y por ende tenemos una tasa de interés rentable semestral del 4.63% y una tasa de interés rentable anual del 9.47%. Por último tenemos los bonos del valor actual de costo, igual con un inicial de 180.000 soles, una tasa efectiva anual del 4.60%, una tasa efectiva semestral del 2.27% y una duración de 2 años, semestre 4 años, y sucesivamente los gastos, la inflación y el valor nominal, ¿no? La cotización. Y asimismo tenemos en el costo financiero de emisión de bonos, que en el periodo 0 tenemos como gasto estructurado 54.89, gasto de colocación 36.59, gasto de explotación 32.93 y por flujo final tenemos un total de 18.172.58 soles. O sea que considera el valor de cotización, ¿no? Igual para el semestre 1 tenemos un total de 18, valor nominal. Para el segundo semestre 18.706.15 hasta llegar al cuarto que sería 20.202.64 soles, ¿no? Y vemos que el flujo también aumenta ligeramente hasta llegar al punto de tener un flujo final de 21.462.66 soles, donde vemos que la tasa de interés rentable semestral es del 6.02% y la tasa de interés rentable anual es del 12.41%.
Bueno, a mí me correspondió desarrollar y explicar la parte del arrendamiento financiero, conocido como el leasing, y el cálculo del costo promedio ponderado de capital, mediante el modelo de flujo de caja descontado. Primero explicaré la hoja del leasing. En esta hoja calculamos el costo del arrendamiento financiero de la maquinaria, que esmaltado todos los datos utilizados fueron tomados directamente del caso de cerámica San Vicente. La maquinaria, como podemos ver, tiene un valor de $1.300.000. El contrato tiene una duración de 3 años. La tasa efectiva anual es del 10.6%. Las cuotas son semestrales. Existen dos periodos de gracia total. Un gasto administrativo de $35.60 por cuota. Y al finalizar el contrato, la empresa tiene un valor de recompra equivalente al 2,5% del valor del bien. Bueno, lo primero que realizamos fue convertir la tasa activa anual en una tasa activa semestral, ya que las cuotas se pagan cada 6 meses. Esto es importante porque la tasa y el periodo de pago deben estar expresados en la misma unidad de tiempo para que los cálculos puedan estar correctos. Después elaboramos el cronograma del leasing. En las primeras columnas se puede observar el saldo de la deuda, los intereses generados en cada periodo, la amortización del capital y el valor de cada cuota. Durante dos primeros periodos existe un periodo de gracia total. Esto significa que no se realizan pagos de capital ni de intereses, ya que estos pagos comienzan recién cuando terminan el periodo de gracia. En el cronograma también se consideran los gastos administrativos que cobra la empresa del leasing en cada cuota. A partir del tercer periodo comienzan ya las cuotas normales. En cada una de ellas, una parte corresponde al pago de interés y otra parte corresponde a la amortización del capital, lo que hace un saldo pendiente disminuye progresivamente hasta llegar al último periodo. Finalmente, utilizando los flujos del leasing, calculamos la tasa interna de retorno, obteniendo un costo efectivo anual aproximado del 11.5%. Este porcentaje representa el costo real de financiar la maquinaria mediante leasing y será utilizado posteriormente como una de las fuentes de deuda dentro del cálculo del modelo de flujo de caja descontado. Ahora explicaré el costo promedio ponderado de capital mediante el flujo de caja descontado. Para nosotros primero calcularlo, identificamos el costo de cada fuente de financiamiento. En nuestro trabajo, las fuentes de deuda son el préstamo bancario, la emisión de bonos y el leasing, mientras que las fuentes de patrimonio son la emisión de acciones y las utilidades retenidas. Después, calculamos el peso o participación que tiene cada fuente respecto al financiamiento total del proyecto. Esto es importante porque no todas las fuentes aportan el mismo monto, algunas aportan un monto mayor y otras menos. Una vez obtenido el costo y el peso de cada fuente, multiplicamos ambos valores para poder obtener el aporte de cada uno al costo total de capital. En el caso de la deuda, también aplicamos el beneficio tributario mediante el factor de 1 menos el impuesto a la renta, debido a que los intereses son deducibles de impuestos. Ese beneficio no se aplica al patrimonio. Finalmente, como podemos observar, sumamos todos los aportes y obtenemos un aproximado del 12.8%. Este porcentaje representa la rentabilidad mínima que debe generar el proyecto para cubrir el costo, de todos los recursos utilizados en su financiamiento. Además de que esta será utilizada posteriormente para descontar el flujo de caja libre y calcular indicadores, como podemos ver, permitiendo determinar si el proyecto de Cerámica San Vicente llega a ser rentable o no. En conclusión, el cálculo de leasing permitió determinar el costo efectivo del financiamiento de la maquinaria, mientras que el costo promedio ponderado de capital mediante el el modelo de flujo de caja de descontado integra costos de todas las fuentes de financiamiento en una sola tasa. Ambos cálculos son fundamentales porque nos permiten evaluar correctamente la viabilidad del proyecto, tanto económica y poder tomar nosotros una decisión financiera basada en información objetiva. Gracias.
Buenos días, profesor. Yo soy la alumna Liz Rivera y en esta parte se calculó el costo del patrimonio mediante las acciones comunes y las utilidades retenidas. Para las acciones comunes se utilizó la fórmula que es igual a d cero por uno más G dividido entre P, cero por uno menos los gastos de emisión más G. Los datos utilizados fueron un dividendo de 0,53, una cotización de la acción de 3,25, una tasa de crecimiento de 3%, gastos de estructuración de 0,30%, gasto de colocación de 0,20% y gastos de flotación de 0,18. Después de reemplazar estos valores en la fórmula, se obtuvo un costo de acciones comunes de 19,91%, como se observa en el Excel. Este resultado significa que los accionistas esperan obtener aproximadamente una rentabilidad de 19,91% por invertir en la empresa. Luego se calculó las utilidades retenidas utilizando la fórmula que es igual a d cero por uno más G dividido entre P cero más G. En este caso no se considera gastos de emisión porque las utilidades retenidas son recursos generados internamente por la empresa. Al realizar el cálculo, se obtuvo un costo de utilidades retenidas de 19,80%. Podemos observar que en ambos resultados son muy similares, debido a que utilizan prácticamente la misma información y solo difieren en los gastos de emisión. Posteriormente, se calculó el costo del patrimonio mediante el modelo CAPM. Para ello se utilizó la fórmula CAPM es igual a KL más la diferencia entre KM y KL multiplicado por beta. Y donde KL representa la tasa libre de riesgo, beta mide el riesgo de la empresa y KM corresponde al rendimiento esperado del mercado. Los datos utilizados fueron un rendimiento promedio del mercado de 11,16%, una tasa libre de riesgo de 3,07% y una beta de 1,28. Al reemplazar estos datos en la fórmula, se observó un resultado de 13,43%. Posteriormente se añadió el riesgo país de 2,12%, obteniéndose finalmente un costo del patrimonio del 15,55%. Y esto significa que los inversionistas esperan ganar al menos un 15,55% para compensar el riesgo de invertir en la empresa. Finalmente se calculó el WACC o costo promedio ponderado del capital. Este indicador permite conocer cuánto le cuesta a la empresa financiarse, considerando tanto la deuda como el patrimonio. La estructura financiera estuvo conformado por 65% de deuda y 35% de patrimonio. El costo de la deuda después de impuestos fue 7,74% y el costo de patrimonio obtenido mediante CAPM fue de 15,55%. Al multiplicar cada costo por su respectiva participación dentro de la estructura financiera, la deuda aportó aproximadamente 4,99% y el patrimonio aportó aproximadamente 5,52%. Finalmente, al sumar ambos resultados, obtuvo un WACC de 10,51%. Y esto significa que la empresa debe ganar una rentabilidad superior al 10,51% para cubrir sus costos de financiamiento y generar valor para los inversionistas. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Chayanne Sayos Toledo Quispe. Bueno, en esta oportunidad voy a explicarles eh, la parte de depreciación, ¿no? Depreciación y después estado de resultados y el flujo de caja, ¿no? Bueno, en la parte de depreciación tenemos la inversión, inventario, IGB. Son básicamente los datos iniciales, ¿no? Y el valor de venta es, pues, el IGB, ¿no? O sea, la inversión menos el IGB. Pero solo se aplican para dos casos, que serían solo se aplican para estos dos casos, para maquinaria y equipos.
y construcción, ¿no? Bueno, años de depreciación, estos son datos del caso, son para, para maquinarias y equipos de 5 años, para maquinarias de línea de empaque son 3 y después para construcción son 33 años. Bueno, para la depreciación del año uno es básicamente el valor de venta entre los años de depreciación y esto se jala para los 5 años. Y, y la depreciación acumulada es la suma de la depreciación uno hasta la depreciación 5, ¿no? Y para el valor residual, pues básicamente es el valor de venta menos la depreciación acumulada. Y esto es sucesivamente para todos, ¿no? Para todos. Como se observa acá en las fórmulas. A ver, sí, se observa acá en la fórmula, mira. Valor de venta menos la depreciación acumulada. Bueno, esto se observa para todos, en excepción para el terreno, que, o sea, como tiene no tiene 0 años de depreciación, es 0, 0, y al momento de el valor residual, pues divides el año el valor de venta menos la depreciación acumulada, estaría el mismo número del valor de venta, porque es 0, ¿no? Y lo mismo pasa con el capital de trabajo. Bueno, el inventario inicial, pues es básicamente la suma. Esto es toda la suma, ¿no? Suma de forma vertical de todo. Bueno, tenemos inversiones adicionales que es 130.000, es datos del caso. Y pues esto básicamente es los 130.000 entre uno más el 18% que también he jalado de los datos del inicial. Bueno, esto sería el valor de venta por el 18%, ¿no? Bueno, tenemos una inversión inicial de 5 años. Para los 2 primeros años no cuenta y contaría del tercer año en adelante, cuarto, quinto, ¿no? Es la misma fórmula que arriba, pues básicamente es el valor de venta entre eh, la depreciación, ¿no? ¿Cuántos años? Años de depreciación. Y ya te jala para el resto. Puedes sacar la suma acumulada y acá la resta, obviamente, del valor de venta menos la suma acumulada. La depreciación anual, tenemos pues la suma de todo, ¿no? Desde el año uno hasta el año 5. Y igual también de la depreciación acumulada, tenemos acá la suma y el valor residual, la suma. Acá tenemos la validación capital, que es uno 2. Nos dice, estos son datos de problema, por ejemplo, que, o sea, la capital de trabajo, o sea, la inversión, se invierte en los años 2 3 4 más no en el año uno y el año 5, ¿no? Esa sería básicamente la depreciación. Bueno, el estado de resultados es igual, ¿no? Es la suma del bonos, es el interés de la suma de los bonos del periodo uno más el periodo 2 por bono, ¿no? Que básicamente es la emisión de bonos, que es dato del programa, 1.800.000 entre el 18, ¿no? 18.000. Y sería, sí, bueno, básicamente es para el primer año es el periodo uno más el periodo 2 y para el segundo año es el periodo 3 más el periodo 4. Y así. Gastos de estructuración también son datos del bono de colocación. ¿Sí? Acá como se observa, por ejemplo. Sí, es bono. Mira, gastos de estructuración, colocación y flotación. Ya, y después la suma, ¿no? Igualmente así hacemos para el préstamo, la suma, para el arrendamiento financiero, leasing, ¿ve? El leasing también hacemos las mismas fórmulas. El interés es del periodo uno más el periodo 2 el periodo 3 más el periodo 4 el periodo 5 más el periodo 6 así sucesivamente. Para cargos, lo mismo. Y para valor de recompra, también. Ah, valor de recompra. Sí, esto no se encuentra acá, ¿no? En leasing. Valor de recompra, acá tenemos, mira, solo uno, 32.500. Y así sucesivamente, acá también partimos desde el dato del problema, por ejemplo, con 5.400.000. Entonces, dato del problema. Eso es obviamente el año uno por uno más el 3.3% de ventas incrementales. Y así sucesivamente los años siguientes, e igual así para el costo de venta, igual lo mismo. Mira, si te das cuenta el año uno, ¿ve? El año 2 por así.
O sea, las ventas incrementales por el 44% del costo de venta. Así sucesivamente. Así, ¿no? Tal como está en el video, hemos aplicado las fórmulas correspondientes y puesto la renta igual. Lo que resalto, ¿por qué lo pusimos en amarillo? Porque vamos a trabajar en lo siguiente, que es el flujo de resultados, que es esto, ¿no? Básicamente es esto. Acá, desde el año 1 hasta el año 4, como les digo, por eso lo pusimos en amarillo. Trabajamos con el EBIT, flujo de caja resultados. Bueno, acá también aplicando la fórmula, ¿no? Del año 1, que es esto, utilidades, o sea, el EBIT por el 29,5%, también es dato del problema, el impuesto a la renta. Y así para todos los años sucesivamente. Esto es la suma de forma vertical. Y así, para todos también así. Suma, suma, suma también. Y así, ¿no? Y el flujo de caja libre también, así, la suma vertical, todos la suma vertical, la suma vertical, la suma. Y acá hemos hecho obviamente un juego, ¿no? Un juego es la suma. Y cuando llegamos al año 4 se hace negativo. Pero cuando llegamos al año 5 ya se hace positivo. Por eso lo dejamos en el año 4. Y después el calcular, pues nos da, dividimos, o sea, el año 5 entre 12 que 12 meses, y después por 2, ¿no? Ahí recién se hace positivo. Mira cómo se puede apreciar aquí abajo. Y por eso pusimos el 5 años y 12 meses, 2 meses, que mil disculpas. Igualmente hicimos lo mismo para flujo de caja descontado, ¿no? Como se observa acá en la fórmula, ¿no? Sería el flujo de caja libre entre uno más el WAC. Todo esto elevado a la menos uno, después a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5 y así sucesivamente. Y acá pues sacamos obviamente la suma de todo desde el año uno, 2, 3, 4, 5 y esto lo dividimos entre el año cero. ¿Sí? Y acá hacemos lo mismo, pero hacemos una multiplicación antes, el menos uno por el año cero, que es el flujo de caja descontado. Ya, y para acá también es datos que hemos encontrado ya, que hemos resuelto ya en la anterior, en el estado de resultados. Nada más jalamos los datos y así. Y estos son las sumas de forma vertical, aplicando las formas, obviamente, las fórmulas. Lo quiero hacer un poco rápido porque por el video, ¿no? Y así. Todo está bajo fórmula y acá están las sumas de forma vertical. Y acá tenemos obviamente también la fórmula, ¿no? Del BNA, valor actual neto, que sería el WAC y de la suma del año 1 hasta el año 5 todo esto más, seleccionamos desde el año 1 hasta el año 5 mil disculpas, y más el año cero. Eso sería el BNA. Y después aplicamos la fórmula del TIR a todo el flujo de caja patrimonial. Y eso sería todo. Muchas gracias.